Hermanos míos, ya vimos la lectura bíblica allí en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo, por decirlo de alguna manera, Timoteo. Y leyendo este texto, me vinieron a la mente tantas imágenes, pero tantas imágenes, porque cuando todo va bien, suceden cosas en nuestra vida. El ser humano muchas veces necesita de un golpe para poder reaccionar. Muchas veces necesita de una crisis para poder salir a flote. Miren, los bomberos, hay veces que para enfrentar el fuego, para apagar un fuego terrible, enfrentan fuego contra fuego. Y nosotros a veces estamos dentro de esa estrategia también de Dios, que en medio de una crisis, el Señor nos manda otra crisis para salir de todas las crisis. Y en la historia de este mundo lo vemos reflejado. Ahí tenemos el gran avivamiento allí que hubo en África en medio de una gran hambruna, en medio de una gran miseria. Hubo un gran avivamiento y en medio de esa situación se bautizaron más de 1 millón de personas. Tenemos el ejemplo de la Rusia de los años, en esta década del 70 al 90, hubo una persecución terrible contra los cristianos, hubo una aceleración del estigma en contra de la creencia de Dios, y en medio de todas esas circunstancias adversas para el creyente, bueno, pues fue una de las épocas que más se bautizaron. Recuerdo un evangelismo que hizo el pastor John Carter allí, en un día se bautizaron más de 5,000. En la playa, los soldados que escuchaban al pastor predicar, viendo bautizar a la gente, soltaron sus uniformes y se bautizaban al llamado del pastor John Carter. Lo vemos también en Inglaterra, en medio de una gran crisis y también persecución en el siglo XVIII, fue cuando el evangelio más despertó. De hecho, fue el primer gran despertar. En Cuba lo tenemos también. En Cuba hemos tenido una dictadura por más de 65 años y cuando más la dictadura ha arreciado su mano contra la iglesia es cuando más personas comprometidas afloran con Dios. O sea, algo sucede en nuestras vidas que Dios permite la crisis para que despertemos. Y yo no sé qué pasa, que cuando recibimos bendición de Dios, estamos orando constantemente, pidiendo bendición de Dios, pidiendo protección divina, pidiendo adelantamiento en nuestros negocios. Y sí, nuestros hijos tienen sus tablets, tienen sus computadoras, sus celulares llenos de aplicaciones. Tenemos un buen saldo en nuestra tarjeta de crédito que nos permite ciertas adquisiciones que de otro modo no pudiéramos. Tenemos una gran cuenta bancaria, el negocio va viento en popa, el matrimonio más sólido que nunca, la salud más vigoroso que nunca. Pero yo no sé qué pasa, que cuando nosotros estamos en nuestro mejor momento, es cuando nuestra visión de Dios se empaña. Mientras más bendición recibimos, muchas veces es cuando menos vemos a Dios actuar en nuestra vida. Nos alejamos y comenzamos a despreocuparnos un poco y nos preocupamos más en cuidar la bendición que hemos pedido a Dios y que Dios ha sido propicio en dárnoslas, que en ocupar tiempo para dedicarle al Dios que nos bendijo. Y entonces nuestra visión del cielo se empaña y bajamos nuestros estándares espirituales y cada vez oramos menos y leemos menos la Biblia y testificamos menos y en nuestras casas ya no se habla tanto de temas espirituales y comienzan a borrarse ese color rojo que denota la línea de un extremo a otro y ya no lo vemos tan rojo, ya las zonas son más bien grises y lo que antes categóricamente nos parecía mal, ahora no es tan malo, las cosas pueden ser en otras tonalidades y comenzamos a defender ciertas ideologías, ciertos comportamientos empezamos a tener en nuestra vida y perdemos lentamente la bendición por la cual hemos orado constantemente. Procurando preservar la bendición, trabajamos más por la bendición que por el Dios de la bendición. Entonces, ahí caemos en el extremo para calmar nuestra conciencia de prostituir nuestra fe. Y usted dirá, ¿cómo que va a traer esa palabra aquí en el lugar santo del Señor? Sí, se la traigo, porque es una palabra bíblica.
prostituimos nuestra fe. ¿De qué forma? Bueno, les voy a decir algunos ejemplos para ver si se identifica o no. Muchas veces, como no leemos la Biblia y necesitamos tener algún tipo de apoyo espiritual, bueno, pues cuando nos sentimos tristes, leemos el Salmo 91. Nos sentimos desamparados, vamos al Salmo 37:4. Queremos dirección divina, queremos estar en coordinación con Dios y vamos al libro de los Salmos y alabamos. Libro de los Salmos porque otros libros son más difíciles de leer y se necesita más tiempo. De hecho, el libro de los Salmos es más fácil. Me quedo ahí. Y leemos más los Salmos que otra cosa. No me hables de Daniel, de Apocalipsis, ni de los libros proféticos, ni de ningún libro de estos del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, porque ya eso requiere más tiempo y me muestra más en la cara mi pecado, mi posición. Entonces vamos a leer los Salmos porque enriquece más el espíritu. Entonces abrimos la Biblia para buscar paz, buscar felicidad, buscar tranquilidad y no nos damos cuenta que estamos usando la Biblia como un botiquín espiritual. Un botiquín espiritual. Y ese no es el propósito por el cual Dios nos dejó este libro. Y ni hablar de las oraciones. Hay 3 tipos de oraciones. Está la oración intensa, esa que, bueno, nunca oramos tanto, nunca nos dedicamos a rendirnos ante Dios, pero tenemos una situación grave y automáticamente mandamos a la iglesia a orar y le pedimos a los hermanos que oren y llamamos al pastor, pastor ore y ayúdenme hermanos en oración y vamos al ministerio de oración y oramos intensamente para que Dios haga un milagro. Esa es la oración intensa. Esa oración por misericordia, Dios la escucha, pero no es su oración favorita. Está la oración casual, por compromiso. Nunca oramos ni nos acordamos, pero tenemos una costumbre de orar antes de ingerir alimentos o antes de acostarnos. Entonces, tomamos el alimento y decimos, gracias Padre por este alimento, en nombre de Jesús, amén. Y comiendo estamos diciendo amén. Repetimos en cada oración de agradecimiento por la comida que parecemos católicos o judíos. Porque repetimos constantemente la misma oración, no la sabemos de memoria. Es más, quizás hasta tu pareja o tu familia que te escucha puede repetir contigo la misma oración que vas a hacer. Cuando vamos a acostarnos, bueno, pues para calmar nuestra conciencia y para que todo esté bien con Dios, bueno, pues nos acostamos allí y como quiera acostado arriba de la cama, allí le decimos gracias Padre por el día de hoy, como estamos tan cansados y tan desconectados de Dios, comenzamos a bendecir al diablo y a maldecir a los hermanos. Porque no sabemos ni lo que estamos diciendo. Esas oraciones, a ver, porque yo no quiero sentirme como un extraterrestre, un ente extraño. ¿Ustedes lo han vivido? Yo lo he vivido en mi vida. Bueno, somos 2 entonces, los únicos. Gloria al Señor, que la iglesia está en santificación. Amén. Y está la oración también constante. Y esa es la que a Dios le gusta. Era esa oración de la que habla la Biblia, de la que habla el mismo Pablo, Jesús, cuando dice orar en todo tiempo. Y sabemos que los hombres de fe del pasado vivían orando en conexión con Dios. Hay un David que se preocupaba por mostrar una excelencia en la adoración acá en el templo del Señor y hizo una escuela de levitas y montó un coro de 288 voces, puso allí los maestros con los alumnos, los adultos con los jóvenes y creó un coro lindo, la escuela donde se entrenaban el toque de la trompeta para que hubiese excelencia en la adoración. Pero nosotros cuando presentamos acá, y no estoy hablando especialmente de esta iglesia, ¿no? Estoy hablando de la experiencia que he visto en las iglesias de modo general. Bueno, pues presentamos un culto prácticamente mediocre porque el Señor lo que mira es el corazón. Es el corazón. Y eso es un problema. Porque estamos presentándole a un Dios excelso, un Dios magnífico, un Dios completo, una adoración coja. Una adoración que le faltan pedazos, le faltan trozos. Vemos a un Jesús que fue enviado por el mismo Dios, que oraba día y noche. Se pasaba el día entero trabajando más que cualquiera de nosotros, en un ambiente más hostil del que estamos viviendo nosotros, del punto de vista climático, desde el punto de vista tecnológico, desde todo el punto de vista. Él para caminar de aquí a la sierra lo hacía a pie.
Nosotros tenemos un carro, un auto. Él se cansaba mucho más que nosotros, pero llegaba la noche y se apartaba en el campo, allá en el monte de los olivos y oraba. Y dice la Biblia que oraba toda la noche. Qué difícil, ¿eh? Pero Jesús lo hacía vigilia. Pero el otro día sanaba enfermos, resucitaba muertos y desarrollaba la misión con compromiso, con propósito. Pero nosotros no llegamos a ese punto. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Mira, basta con leer la lección. Sí, mira, si tú lees la lección por la mañana, esa hojita, agarras la matutina y lees también la hojita de la matutina, lees tu capítulo de la Biblia, haces una oración y te vas para el trabajo, te vas fuerte. Familia, esos son muletas espirituales que enlentece tu verdadero crecimiento en Cristo Jesús. No digo que eso sea malo, eso es buenísimo, pero es malo si es lo único que tú consumes. Si lo único que consumes en el día es el desayunito de la mañana, hasta el otro día usted se va a morir. Pero en el área espiritual no nos interesa tanto. Entonces vemos a un Daniel que oraba varias veces al día. Vemos a los profetas que oraban varias veces al día. Pero nosotros no vamos a caer en extremismos, ¿no? Tampoco es así. Y calmamos la voz de nuestra conciencia teniendo una oración aprendida, teniendo un guión prácticamente de adoración que el Señor realmente merece otra cosa. Vemos a los grandes héroes de fe teniendo una concepción de reverencia de Dios increíble, que quiero decirles que aún hasta los musulmanes con su evangelio la conservan, pero nosotros con la verdad la perdimos. Nos presentamos ante Dios como quiera. No tenemos en cuenta que estamos ahí ante la presencia del Dios del universo. Y quiero decirte en esta noche que si Dios tiene que permitir una pandemia, como lo hizo, para que su pueblo despierte, lo va a hacer. Si tiene que permitir una enfermedad en tu vida para que tú te levantes y te actives en Cristo, lo va a hacer. Si tiene que permitir una atrocidad, un accidente, y no te estoy metiendo miedo, te estoy diciendo la realidad de la vida. El Señor va a hacer todas las cosas, va a usar todos los elementos que estén a su alcance para que tú no te pierdas. Y entres al cielo sin una mano, sin salud, sin un ojo, sin vida, pero que entres. Ahora, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue la enfermedad para entonces dedicar nuestra vida a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar a ponernos viejitos ya para decir te dedico mi vida? Pero dedícasela ahora que estás joven. Y esto es para los jóvenes. Dedícasela ahora. Está bueno ya de medias tintas, familia. Si quieren ver un verdadero avivamiento en esta iglesia, usted tiene la oportunidad en sus manos. Ahora es el momento. La iglesia de Riverside necesita un avivamiento. ¿Están sí conmigo de acuerdo, sí o no? Bueno, pues ¿saben quién es el protagonista de ese avivamiento? Tú. No, nosotros no. Tú. Porque la salud espiritual de una persona no depende de la salud general de la iglesia. No. Pero la salud general de la iglesia depende de ti como persona, tú. El protagonista eres tú, Pedrito, de este avivamiento. El protagonista eres tú, Jorge, ¿no? Jorge, de este avivamiento. Jennifer, tú eres la protagonista. Daniel, usted es el protagonista. Tú eres el protagonista. Hermano, Camacho, su esposa, son los protagonistas. Tú eres el protagonista. Yo soy el protagonista. De ese modo evitamos escondernos dentro de la multitud. Y si algo malo pasa, bueno, pues fue la iglesia quien lo determinó. Si algo bueno, bueno, pues entonces fuimos nosotros. Somos muy puntuales para echarle responsabilidad a otros. Dice la Biblia, dice la palabra, que somos una generación de sacerdocio. Aquí el pastor de ustedes soy yo, pero cada uno de ustedes es un sacerdote a los ojos de Jesucristo. Usted tiene una responsabilidad bajo sus hombros que usted todavía quizás ni se imagina. Usted dice la palabra que usted es un sacerdote.
nación santa, pueblo escogido. Oye, compadre, como dijera Dios si estuviera en Cuba, compadre, despierta. Despierta. Por no tomar las cosas en serio es que a veces vienen las divisiones. Por personas que no se comprometen con la fe es que a veces vienen los malos entendidos y no hay solución entre nosotros los hermanos. Por gente que adultera su fe y su crecimiento en Jesucristo, es que la iglesia a veces pasa 40 años en el mismo tema que se pudo haber resuelto en 40 días. Tú eres la iglesia. Y te dejo con este texto de la Biblia y mientras los busco, te digo el nombre de Jesús, que también la palabra dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy hay tiempo. Hoy Dios puede ser hallado. Dale al Dios que te mantiene vivo toda la honra y toda la gloria. Es más, dale tu vida, dale tu juventud, dale tu adultez, dale tus bienes, dale todo. Y palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos va a negar. Si fuéramos infieles, qué cosa tan linda, Él permanece fiel. ¿Sabes por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios eterno que tenemos. En la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba en guerra contra los aliados, los americanos y demás, y resulta que uno de los pilotos sufrió un ataque en su avión y se tuvo que catapultear y cayó en la selva japonesa, bien nutrida, bien espesa, y ahí se esconde en toda la maleza, una selva gigantesca, pero pasa la guerra, termina la guerra y este hombre no se entera. Entonces comienza a alimentarse de lo que aparecía, de ratas, de cucarachas, de insectos, de lo que sea, porque estaba escondido, no podía. Y cada vez que el Estado, el gobierno mandaba escuadrones de soldados para buscar a algún soldado extraviado después de la guerra, bueno, pues entonces este hombre se escondía en su cueva allí porque pensaba que eran soldados que lo iban a coger, lo iban a apresar. Y así pasó 25 años escondiéndose de un supuesto enemigo en esa cueva, sin disfrutar los mejores años de su vida. Después de 25 años, un grupo de arqueólogos e historiadores visitaron la zona buscando elementos arqueológicos, ¿no?, de la guerra, y empezaron a encontrar rastros de vida en ese lugar, de vida humana. Y comenzaron a buscar hasta que dieron con este hombre y le explicaron, la guerra terminó hace 25 años. Y nos puede parecer irrisorio en esta noche, pero nosotros somos como ese soldado. Nos negamos constantemente a vivir en la libertad de Cristo. Y peleamos batallas en las que no tenemos que involucrarnos, cuando debiéramos pelear la batalla de la fe para poder ser realmente encontrado por Jesucristo desde el primer momento. No esperar 25 años a que venga una crisis, esperar 3 meses a que venga un problema para entonces abrir los brazos y decirle, Señor, mi vida es tuya. Hoy es el día de salvación y yo quiero ver las manos de los hermanos que le quieren decir a Jesús, Señor, hasta aquí quizás no he dado todo, pero a partir de ahora voy a dar el extra. Quiero ver las manos. Qué iglesia tan linda, señores. Qué iglesia tan linda. ¿Puedes ponerte de pie para orar? Vamos a terminar con una oración a ese Padre amante que nos ha buscado durante tantos años en la selva de nuestra vida y esta noche nos ha encontrado. Eterno Rey, amante Dios, gracias porque hemos aceptado ser encontrados. Hoy abrimos nuestro corazón, abrimos puertas y ventanas de nuestra vida para que entres y des olor grato
a nuestra existencia con tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, no somos perfectos, hemos cometido errores, pero tu pueblo está aquí de pie. Mira cuántos hijos vinieron esta noche. Llénalos de tu Espíritu Santo, ayúdalos en sus luchas, en sus concepciones. Tal vez en esta noche están paradas familias que están teniendo problemas graves. Personas con grandes preocupaciones por un familiar enfermo, o quizás situaciones económicas, yo no sé. Alguien quizás esté batallando con un pecado del cual no puede alejarse, pero esta noche dale una inyección de tu espíritu que le pueda servir de energía vital espiritual para adelantarse en el camino de la fe y la lucha hacia la victoria espiritual. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, y esta iglesia lo cree y dice amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.